Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1, ¿ya están todos ahí? Muy bien, Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias por esta tarde, porque nos brindaste en tu misericordia un día más de vida. Gracias, Señor, por tus benditas provisiones. Gracias por llamarnos a vivir para ti. Gracias, Señor, porque nos edificas con tu palabra y nos sustentas con tu poder, Señor. Queremos pedirte que en esta tarde, mediante la exposición fiel de las Santas Escrituras, por medio de tu Santo Espíritu y tus santos, sean edificados y vuelvan día a día a apreciar y atesorar cada palabra y cada camino tuyo, Señor amado. Que las personas que no te conocen sean exhortadas por medio de tu santa palabra y vuelvan en arrepentimiento a reconocer tu grandeza, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, tuya siempre la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Muy bien. El versículo en el que nos vamos a estacionar en esta tarde será el versículo número 5. Ya hemos avanzado y quiero darle lectura al versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje a Sardis. El versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora bien, yo quiero que ustedes no pierdan de vista el texto número 5. Dentro de mi muy humilde punto de vista, y buscando siempre apegarme al texto, ser lo más fiel posible dentro de la mente finita, como es una mente del ser humano, es como la mente de todos nosotros. Yo creo que este es uno de los textos de los más confrontadores dentro del contexto mismo. Y no solamente es uno de los textos más confrontadores, sino también es uno de los textos dentro de la misma confrontación que expone la bondad y benevolencia de Dios. Ustedes han sido expuestos a todo el contexto. Si ustedes llevan al texto sin el contexto del mismo capítulo del mensaje a Sardis y alejan el contexto histórico de lo que se expuso, de lo que pasó con la región de Sardis, quizás no van a ver esto tan fuerte como realmente es. Él está diciendo, recordemos que es nuestro Señor Jesucristo quien está hablando, y es Juan quien está escribiendo, inspirado divinamente, ¿sí? Los que tienen una Biblia, por lo regular de la Reina Valera,
tendrá las palabras o las letras en rojo cuando es nuestro Señor Jesucristo el que está dirigiendo gramaticalmente el texto, es decir, fonéticamente Él está siendo el portavoz de lo que Juan está escribiendo. Y dice, en versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Si bien este versículo es, dentro del contexto, es confrontador, yo le llamaría, si me permiten, yo le llamaría la irónica verdad. Y cuando termine esta exposición, ustedes van a ver por qué. Primero, yo quiero que dividamos este versículo con fines de estudio para extraer lo mejor o lo más rico y enriquezcamos nuestra vida en base a lo que la Escritura enseña. Lo dividamos de la forma en que naturalmente está dividido el mismo versículo. Porque él dice, en el versículo 4, ahorita vamos a ver, hace una división, y el versículo 5 dice, el que venciere, y empieza diciendo, primera división, será vestido de vestiduras blancas. Segunda división, natural, y no borraré su nombre del libro de la vida. Tercera división, natural, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es decir, el versículo mismo tiene tres divisiones que quizás algunas personas lo podrían ver con alguna similitud. En una analogía con el hecho de que las vestiduras blancas, estamos hablando de una representación de la vida eterna en el cuerpo glorificado del creyente. El no borraré tu nombre del libro de la vida, estamos hablando también, voy a ser simple, vamos a detallarlo, pero voy a ser bastante simple para esto, y estaríamos hablando de la eternidad de Dios, el nombre del libro de la vida. Y cuando Él está diciendo, y confesaré tu nombre delante de mi Padre, lo podríamos quizás analizar hacia el mismo sistema eterno, es decir, hacia el mismo pensamiento. Sin embargo, yo quiero que ustedes sean analíticos en este texto, dentro de su mismo contexto, y voy a ser muy breve, y nos vamos a detener en la primera porción, que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Yo quiero que tengan eso en la cabeza. El que venciere, versículo 5, parte A, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estamos dentro de una literatura apocalíptica, estamos hablando de símbolos, estamos hablando de analogías. No estamos usando una forma literal, no estamos usando una hermenéutica literal, porque la literatura apocalíptica no se lee de esa forma. Y ustedes pueden ver en los libros escritos de una forma intertestamentaria y entenderán el hecho por qué la literatura apocalíptica no se puede leer de una forma literal. Ahora bien, de una forma muy sencilla, quiero que me sigan en el texto desde el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, los 7 espíritus de Dios, el número 7, un símbolo de plenitud, de completo. Estamos hablando del poder completo de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y las 7 estrellas, dice esto, es decir, cuando nosotros retornamos al al capítulo número 1, nosotros vemos que las estrellas, ¿quiénes son? ¿Quiénes? Retornen al capítulo 1, por favor. ¿Quiénes son? ¿Quiénes?
Entonces estamos hablando que Dios tiene bajo su control ¿qué? Retornen al versículo 1, por favor. Voy a dar lectura al versículo 19 del capítulo 1. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles, mensajeros, ángelos. Si estamos hablando dentro del contexto, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene el Espíritu de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, el 7 número de completo, Espíritu de Dios. Bueno, estamos hablando de la soberanía de Dios en toda área de la vida del creyente, en toda situación de la vida del creyente. Ahora, dentro del contexto y las 7 estrellas dice esto. Bueno, 7 número de completo, número de plenitud, 7 estrellas dice esto. Y cuando está hablando de las 7 estrellas, estamos hablando del hecho de que Dios tiene todo el absoluto control en todas las situaciones dentro de la vida del creyente, dentro de todo lo que pasa. Él tiene el conocimiento absoluto de todo lo que acontece, pero también está hablando acerca de los mensajeros. ¿Sí? ¿Me siguen? Él tiene el control de todo ello. Y él empieza a decir, quiero que tengan esto en mente, él tiene el control por medio de su Santo Espíritu y él tiene el control de los mensajeros. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Está hablando de la hipocresía de las personas que creían en Jesucristo y que vivían en la región de Sardis. Yo conozco tus obras, tienen nombre de que vives y estás muerto. Obras, sermón. Dios tiene el conocimiento absoluto de la vida de cada uno de nosotros. Dios gobierna por medio de su Santo Espíritu en todo lado, y Él conoce perfectamente la vida de cada una de las personas. Él tiene el control absoluto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hablamos acerca del contexto de la soberbia de los habitantes de Sardis, y por causa de ello, de ese adormecimiento, la región de Sardis fue avasallada por los persas, por los jónicos, por Antíoco. Y la iglesia de Sardis toma en cuenta eso. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Estamos hablando de que hay una reprensión, pero esa reprensión primero invita al arrepentimiento en base a que se acuerden de lo que habían recibido, el perdón de nuestros pecados, gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, todos nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero. Pero hay un mandato, una exhortación al arrepentimiento, a la vida hipócrita de las personas de la región de Sardis que creían en Jesucristo. Es decir, había algún tipo de apariencia, había algo, pero tenían el nombre de que vivían, pero estaban muertos. Pero aquí empieza lo bueno dentro del contexto. Está la región de Sardis, está una región que fue en algún tiempo económicamente próspera, pero que fue avasallada, y que realmente por el lugar, por el terreno donde ellos vivían, nunca llegaría a crecer más por lo estrecho del lugar.
Ahora, el creyente tenía el absoluto conocimiento de esto que yo les estoy hablando. Esa iglesia no hacía ningún ruido por el Evangelio. Es decir, el paganismo en cierta porción llegó a ser un nulo caso a la exhortación del Evangelio. Cristianos nominales, pero no cristianos impulsados a llevar las buenas nuevas de salvación. Cuando nosotros nos profesamos cristianos, dentro de nuestro contorno laboral o dentro de nuestra familia que aún no es conversa, y nos profesamos cristianos, pero nosotros no les vamos a predicar el Evangelio, quizás a nuestra familia, quizás a las personas que nos conocían antes, nos van a decir: qué bueno que te sirvió esto, qué bueno que mejoró tu vida. Pero las personas nunca van a tener ningún problema con nosotros si nosotros no predicamos el Evangelio. Si tú vas con tu familia que te conocía antes de que fueses cristiano, y ahora que eres cristiano vas y te ve cambiado externamente, porque ellos no van a ver nuestro interior, ellos te van a decir: qué bueno que dejaste aquella vida. Y todo va a estar bien hasta el momento que tú le prediques el Evangelio y le digas que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es quien murió por nuestros pecados y que todos en esta tierra somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno, y que si no se arrepiente de sus pecados, el juicio de Dios estará sobre la vida de esa persona. Bueno, cuando tú empieces a hablar de eso, vas a incomodar a todas las personas que te rodean. Muy bien, la iglesia en Sardis no incomodaba absolutamente a nadie, porque no solamente no predicaban el Evangelio, su vida era igual que todos los paganos de aquel tiempo. Es como compárenlo como una nueva propuesta de las iglesias del día de hoy. Compárenlo con una iglesia pentecostal del siglo XXI. Compárenlo con una iglesia de la prosperidad. No hablan de Cristo, hablan de prosperidad. No hablan de Cristo, hablan de su beneficio. Comparen. Realmente, no solamente no llevaban el verdadero evangelio, sino que su vida, aquí está la clave, su vida no testificaba de esa pureza que debe de acompañar al creyente día a día en su caminar. Repito, no solamente no predicaban el evangelio, no solamente no incomodaban a las personas con el evangelio, porque el verdadero evangelio incomoda, sino que su vida no profesaba esa santidad. Entonces, bajo el mismo contexto, está diciendo: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Bajo el contexto tenemos que entender que las otras personas sí habían manchado sus vestiduras. Bajo el mismo contexto tenemos que entender que las otras personas hipócritas que tenían nombre de que viven pero estaban muertos, sí lo habían manchado, se habían revolcado en el pecado. Pero había unas pocas personas. En el griego koiné da la connotación del conocimiento personal de Dios hacia esas personas. Había pocas. Eran muy pocas las personas que no habían manchado sus vestiduras. Eran muy pocas las personas que no estaban
profesando ser cristianos y contaminados con cualquier tipo de pecado, contaminado con el paganismo. Atiéndanlo o aplíquenlo al siglo XXI, contaminado con cualquier práctica liberal, mundana, como hoy muchas iglesias enseñan. Y no es propio de ninguna denominación. El liberalismo está abarcando un porcentaje alto dentro de las iglesias profesantes cristianas. Ahora bien, está diciendo, pero tienes unas pocas personas. Es decir, los demás. Aquí es donde entra el tema que les digo de la ironía. Los demás sí se rebroquearon con el pecado, pero hay unas pocas personas que no lo hicieron. En Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y entra el versículo 5, donde vamos a exponer únicamente: el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Donde yo quiero hacer énfasis y quiero nombrar la ironía, la gran ironía. Está diciendo, primero, la sesión anterior ya dejamos bastante en claro, cuando estamos hablando de vestiduras blancas, estamos hablando no solamente de la vida espiritual del creyente, que en el contexto está diciendo: tiene el nombre de que vives pero estás muerto, es decir, una vida espiritualmente deplorable. Y dos, tu vida moral, tu relación entera con el pecado. Había muchos dentro de la iglesia de Sardis que no solamente no tenían una verdadera comunión con Dios, una vida de oración, sino que su vida de práctica también no era. Ellos se mezclaron con el paganismo, con cualquier persona. Había pocas personas que no. Y esas pocas personas que no, se les dice dentro de la literatura apocalíptica, y retomando lo que ya dijimos anteriormente acerca de Judas, versículo 23, el hecho de que, bueno, pero hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, representando la santidad que porta y que debe de portar cada creyente. Y hicimos un énfasis. Una cosa es hablar de la santidad posesional. Jesucristo va a la cruz del Calvario, muere en esa cruz conforme lo antes escrito, y resucita al tercer día conforme lo antes escrito. Y la persona que creyere en él, les perdonaron sus pecados. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, cuando la persona cree, es considerado como un santo de Dios. El apóstol Pablo le habla a Corintios como los santos de Dios. Y había dentro de la iglesia personas que fornicaban con la esposa de su padre. Bueno, ¿son los santos de Dios? ¿Por qué? Porque han creído en Jesucristo. Una santificación posesional. Cuando las personas han creído, son considerados santos de Dios. Sus pecados les han sido absueltos, son justificados por gracia, son declarados sin culpa. Pero también hay una santificación práctica. Pues el mismo apóstol Pablo, en su segunda carta a Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 1, ¿qué dice? Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pedro tiene la misma mentalidad al respecto, pues en su primera carta, en el versículo número 15 y 16, dice: así como ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está. ¿Qué está escrito? Ser santo, como quien es santo, como Dios mismo es santo. Entonces estamos hablando que el creyente es justificado por gracia, es considerado un santo de Dios, pero en su caminar también el creyente debe de permanecer fiel a los decretos preceptivos de Dios, es decir, a lo que Dios ya ha demandado.
Aquí es donde entra lo irónico dentro de la iglesia en Sardis. Les está diciendo a la iglesia de Sardis, quiero parafrasear hasta el versículo 5, parte A del versículo 5. Voy a parafrasear. Dios, que tiene el control absoluto de todo, los 7 espíritus de Dios en plenitud, y tiene el control de sus mensajeros, las 7 estrellas, dice esto, hablando directamente: yo conozco tus obras, yo te conozco, yo conozco a cada uno de ustedes, estoy parafraseando. Tienes nombre de que vives y estás muerto, eres un hipócrita. No andas en mi camino, no vives en comunión conmigo, tu vida espiritual es deplorable y tu práctica es peor. Sé vigilante, está atento y reafirma las otras cosas que están por morir. Es decir, échale ganas, porque si no, es una advertencia. Y cuando Dios advierte, nosotros tenemos que estar atentos, porque si no, yo vendré a ti, la consecuencia por el pecado. No está hablando de una muerte. Si hay consecuencia por nuestros pecados, si hay algún tipo de castigo por nuestros pecados, ¿cómo será? No sé, yo no soy Dios. Pero Dios nos da en donde más nos puede doler. La vanidad te va a dar en la vanidad. La economía te va a dar en la economía. La familia te va a dar en la familia. No estoy diciendo que así sea. Repito, yo no soy Dios. Quiero ejemplificar de una forma muy sencilla el texto. Habrá una consecuencia por el pecado. Por esa vida que llevaba el creyente hay una consecuencia. Todos ellos no tenían una comunión con Dios, todos ellos no vivían esa vida de oración, todos no vivían una vida práctica. Entra la ironía. Pero hay unas pocas personas dentro de la iglesia de Sardis que sí, que no han manchado sus vestiduras, los demás sí, ya las tenían todas puercas. Pero había unas pocas personas que no. Es como cuando un padre tiene dos hijos y Juanito no hace la tarea, y Juanito no acomoda su ropa, y Juanito no le ayuda a la mamá en nada. Pero tenemos a Jorgito, que saca puro 10 y que lava su ropa y que plancha su ropa y que le ayuda. Ay, Juanito. Cuando la mamá le dice a Juanito, deberías de ser como Jorgito. Los demás ensuciaron sus vestiduras, las mancharon, se arrancaron en el pecado. Y hay una exhortación al arrepentimiento, porque le da un castigo. Pero después les dice, por ahí unas pocas personas. Y hablamos del remanente fiel, que siempre Dios tiene un remanente fiel. Es por eso que el hombre siempre tiene que tener puestos los ojos en Dios. El hombre de Dios, el verdadero hombre y mujer de Dios, tiene siempre los ojos puestos en Dios. No es como decir, ay, es que aquel es tal y aquel es tal. No. Vemos la grandeza de Dios y luego nuestra vileza. No andamos viendo primero la paja del ojo ajeno, sin antes quitar la estaca que tenemos clavados en nuestros ojos. Había unas pocas personas en Sardis, fíjense, que no han manchado sus vestiduras. ¿Sinónimo de qué dijimos las vestiduras? Santidad. Y el mismo versículo 4, pero tienes unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo ¿en qué? En vestiduras blancas. Un hebraísmo. El libro de Apocalipsis, dentro de la división del griego koine, el libro de Apocalipsis está escrito en griego vernáculo, es decir, como el griego un poco más subterráneo, el más vulgarcillo, el más común.
el menos refinado, para que ustedes me entiendan. Dentro del griego vernáculo hay muchos hebraísmos, dentro de la misma forma de hablar o de exponer de ese tipo de griego. Y ustedes están viendo que hay una repetición. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y andaban conmigo en qué? En vestiduras blancas. Hacen un énfasis. Lo que los otros no hicieron y se revolcaron en el pecado, estos sí lo hicieron. Se guardaron para Dios por su misma gracia y santidad. Y estos que no lo hicieron, bueno, pero estos recalcan, y estos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son libres. Y después dice, versículo 5, el que venciere, síganme, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas. Ahora, primero voy a hacer una aclaración. Cuando la escritura está hablando el que venciere, según los mismos escritos o dentro de la misma escritura, cuando estamos hablando de un vencedor, no estamos hablando de una forma triunfalista, sino como el mismo apóstol Juan lo dice en su primera carta, en el capítulo 5, verso 4. Quiero que todos me acompañen. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice, porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. A ver, ¿cuál es la victoria? Exacto, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, versículo 5, sino el que cree que Jesús es, ¿quién? El Hijo de Dios. Ahora, podemos decir como Hendrickson dice en su libro, más que vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí? La victoria ya no la dio Cristo Jesús. Un victorioso, un vencedor es aquel que ha creído en Cristo Jesús. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Si nosotros aplicamos a esta parte dentro del contexto, estaríamos diciendo que no está recalcando en el mismo contexto la salvación de las personas de las cuales ya se había mencionado. Eso sería una aplicación errada, porque estaríamos diciendo que en los versículos anteriores no se le habló a creyentes, cuando estamos viendo que sí se le está hablando y sí se está dirigiendo a creyentes. Y hicimos énfasis en el segundo versículo donde está diciendo que afirma algunas obras que están por morir. Es decir, la primera es una analogía práctica directa al pecado. Tiene el nombre de que vives si estás muerto. Pero dentro del mismo contexto está diciendo y está afirmando que habría algunas cosas que estaban por morir. Es decir, se está refiriendo a un creyente genuino, a una persona que verdaderamente profesaba la fe. Entonces aquí no está hablando a una victoria con respecto a la creencia. No podemos estar diciendo que se está refiriendo única y exclusivamente a la victoria que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario, sino, vayan otra vez al texto, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas, es decir, si eran verdaderamente creyentes, si analizamos lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, quiero que vayan a Mateo 24, en el versículo 13, nuestro Señor Jesucristo dice, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Ahora, quiero que analicen lo que está diciendo aquí y quiero que todos me acompañen a Efesios en el capítulo 5, por favor.
Y están todos en Efesios capítulo 5, verso 25, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál fue el fin? Preguntas. A ver, aquí quiero que pongan atención. ¿Cuál fue el fin según Efesios capítulo 5? Presentar a una iglesia ¿qué? Una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Es decir, estamos enfrente de la misma analogía que usa en la redacción Apocalipsis capítulo 3 desde el versículo 4 y 5. Unos no mancharon su vestidura y el fin es presentar a una iglesia santa y sin mancha. Dentro de la analogía estamos viendo que las vestiduras blancas, blanco sinónimo de pureza, vestiduras, según Judas en el versículo 23, un sinónimo de la vida, hablando moralmente. Entonces, Cristo muere por nuestros pecados, con el fin de presentar a una iglesia santa y sin mancha. Los creyentes de la iglesia en Sardis habían manchado sus vestiduras, pero había unas personas que no habían manchado sus vestiduras. Las personas que sí habían manchado sus vestiduras se les llama al arrepentimiento, y hay la evidencia en el contexto de un pronto castigo, de un juicio de Dios con respecto a su comportamiento. Dentro del mismo contexto, a las otras personas no se les dice eso, sino más bien, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Ahora viene el premio, y está diciendo, en Apocalipsis capítulo 3, el que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Muy bien, quiero que me regalen de su atención. Quiero hacer una construcción gramatical según el mismo griego koiné. Primero tenemos, en la primera parte dice el que venciere, pero en el griego koiné dice o nikao autor. Eso es relevante con el texto crítico, a diferencia del texto receptus. El texto receptus no lo tiene de esa forma. En vez de decir autos, dice autos. Es diferente, porque autos es pues, y autos es este. Entonces, si nosotros transliteramos esto, estaríamos diciendo, el que triunfe pues, nikao, vencer, triunfador. El que triunfe pues, y en la siguiente parte, en el griego koiné, dice, perivaletai. Repito, a los que están escribiendo, perivaletai, cubrir, investir. Etimológicamente es una palabra compuesta. Peri quiere decir alrededor, como perímetro, asócienlo. Y valo, lanzar, poner, derramar. El que triunfe pues será investido, perivaletado, de vestiduras blancas. Ahora, aclarando dentro del problema contextual que ha existido al respecto con el texto receptus, con el texto crítico con respecto a estas palabras, nosotros podemos ver dentro del mismo contexto cómo las personas, quiero recalcar esto, que habían manchado sus vestiduras, es decir, que vivían de una forma inmoral y no había una comunión con Dios, que es claro. Una persona que no vive una vida de oración, que está alejado de la vida de oración, va a estar cercano a la tentación. Una vida que no vive estudiando, escudriñando las Escrituras y sometido a las Escrituras, va a estar sometido en el pecado.
Simple y sencillo, es una reacción como tal. No hay vida de oración, va a estar sumergida en una vida de tentación. No hay una vida de lectura devocional, la persona o el creyente no va a estar sometido a las Santas Escrituras. Ahora, eso estaba ocurriendo con una porción. A esa porción se le da una invitación al arrepentimiento. Me voy a brincar lo que ya enfatizamos sobre las personas que sí andaban en vestiduras blancas con sinónimo de pureza, y recaemos en el versículo 5, sin antes, quiero que verifiquen algunos pasajes de Apocalipsis para hacer nuestra conclusión analítica. Vayan a Apocalipsis capítulo 19, por favor. Verso 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. ¿Ya están todos ahí? Que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de vino fino, limpio, resplandeciente, porque el vino fino son las acciones que justas de los santos. Estamos hablando de la forma de conducirse de quién, del creyente. Ahora quiero que vayan al capítulo 7 del mismo Apocalipsis. Versículo 9: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos ¿de qué? De ropas blancas. Estaban en donde, en la presencia ¿de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos estaban en la presencia del Señor. En el versículo 14 hace una similitud, pero quiero que todos ustedes me acompañen ahora a Eclesiastés capítulo 9, verso 8. Nosotros ya vimos que dentro de el entendimiento de la literatura apocalíptica, según Apocalipsis 19, verso 6, el vino limpio son las acciones justas de los santos. Vimos que estas personas, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, del 9 al 10, son personas que están ¿qué? En la presencia de ¿quién? De nuestro Señor y Dios. Ahora, quiero que vayan a Eclesiastés 9:8. ¿Ya están todos ahí? Eclesiastés, uno de mis libros favoritos, un maravilloso libro verdaderamente. Bueno, todos son maravillosos. En todo tiempo, aclarando, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con tu mujer, con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Ahora, en la parte está diciendo, en la parte A del versículo 8 dice: en todo tiempo sean ¿qué? Blancos sus vestidos. Está usando la misma analogía, pero en forma de consejo. Acá en Apocalipsis 19, la analogía es
no en ejemplificación, sino en aclaración. Son las acciones justas. ¿De quién? De los santos. Capítulo 19 de Apocalipsis son las acciones justas de los santos. Capítulo 9, versículo 8 de Eclesiastés, esa forma de consejo. Versículo 8, en todo tiempo sean ¿qué? Blancos sus vestidos. La ejemplificación en Eclesiastés, esa forma de consejo, en Apocalipsis 19, nos está afirmando lo que significa. Ahora quiero que vayan a Isaías 61. Y con esto vamos a concluir, con esto vamos a aterrizar. Era necesario que ustedes checaran todo el contexto y estos textos para aterrizar con la ironía de las personas en Sardis que se habían revolcado en el pecado. Isaías, y acercóse Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gocé en Jehová y mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Por qué dice Isaías? En gran manera me gozaré en Jehová y mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque me vistió de vestiduras de salvación. Ahora, él está aclarando el gozo del creyente. Escuchen, él está aclarando del gozo del creyente acerca de reconocer y de alegrarse en la salvación de nuestro Dios. Ustedes son salvos por gracia, estarán con Él eternamente. Apocalipsis 19 habla acerca de las personas vestidas de lino limpio, fino, las acciones justas de los santos. Eclesiastés 9:8 te da la exhortación que en todo tiempo sean ¿qué? Así es, no está hablando literalmente. Sí, espero que todos ustedes siempre anden limpios y se bañen todos los días, no sean cochinos, pero no está hablando literalmente. ¿Sí? Vuelvo a juntar todo. Isaías se goza que lo vistió con vestiduras de salvación. Apocalipsis 19 habla que las acciones justas de los santos, afirma que las acciones justas de los santos con el hecho de que los viste de lino limpio y fino. ¿Cierto o falso? Eclesiastés da la exhortación de que debemos andar todo el tiempo en vestiduras blancas, es decir, conducirnos con rectitud. El texto que estamos estudiando en el versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis, como un énfasis, quiero hacer como un tipo de aclaración para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? El versículo 5 empieza, si quieren verlo de esta forma, el primer galardón, el primer premio del versículo 5, que hay tres. Uno será vestido con vestiduras blancas, el otro no borrará su nombre del libro de la vida, y el tercero confesará su nombre delante de mi Padre. El primero que estamos viendo será vestido con vestiduras blancas. Si ya hablamos, repito y recalco, si ya hablamos de Apocalipsis 19 como la acción justa de los santos, si ya hablamos de Eclesiastés que te invita, y ya hablamos de Isaías que afirma del gozo de la salvación, que lo vistió con vestiduras de salvación, y tenemos a una iglesia en Sardis, dentro de los 3 primeros capítulos, que tenían nombre de que vivían pero estaban muertos, que eran unos hipócritas, que su vida y su comunión con Dios era nula, y que su vida práctica por lo tanto era deplorable. Y se le hace una invitación al arrepentimiento porque su vida era devastadora.
Pero sin embargo, había unas personas que no se habían manchado, sino que conservaban sus vestiduras blancas, acciones justas de los santos, ¿sí? Siguiendo el consejo, hablando de Eclesiastés, que todo el tiempo sean nuestros vestidos blancos. El hecho, quizá ella recalca que nos gozamos en las vestiduras de la salvación. Versículo 5, con esto termino. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestidura. Si estamos hablando que nosotros estaremos toda la eternidad con nuestro Señor Dios y estaremos en un cuerpo glorificado sin pecado, dentro del contexto, la iglesia sabe que había unas pocas personas que Dios conocía que se deleitaban en eso, que guardaban eso, que era su gozo vivir para su Dios, que era su deleite vivir para su Dios, sabiendo que es lo que nos espera en una eternidad con Él. Ese gozo de vivir en plena, escuchen esto, en plena comunión con Dios, alejado de cualquier tipo de pecado que manche nuestras vestiduras, que ofenda la santidad de Dios. El premio para los dos era eso, una vida en santidad eterna. Y unas pocas personas en Sardis sí vivían esa vida en santidad porque habían entendido que el premio en la tierra, cuando Jesucristo va a la cruz y muere para el perdón de nuestros pecados y nos sella con el Santo Espíritu, es que somos reconciliados con Dios y tenemos comunión con Dios y ahora nos gozamos en esa salvación. Me gozo que me vistió con vestidura de salvación. Nos gozamos en esa salvación. Pero había unas personas, muchas personas, que no se gozaban en esa salvación. Y no solamente no se gozaban en esa salvación, y no tenían comunión con Dios. Y no solamente no tenían comunión con Dios, y en base a esa comunión con Dios, su vida era deplorable. Para esas personas, se les dice, cuando estamos entrando al versículo 5, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, es vivir en plena comunión con Dios todos los días de nuestra vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, pero ustedes, a pesar de haber sido salvos, han preferido revolcarse en el pecado. Pero hay unas pocas personas en Sardis que lo hicieron, que andaban conmigo en santidad de vestiduras blancas. Entramos al versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Todo lo que el creyente puede anhelar de Dios es su santa presencia. Es lo más grandioso y lo más... Para nosotros, como creyentes, como personas hambrientas espiritualmente hablando, necesitadas de su santa palabra y de su santa comunión, para nosotros, para los verdaderos cristianos, nuestra mayor necesidad está en esa comunión con Dios. Y las personas que estaban sumergidas en el pecado y las personas que están sumergidas en el pecado nunca podrán tener y gozar de esa grandeza. Sin embargo, ese es el premio. Vean lo irónico. Ese es el premio. Estar en comunión constante con Dios. Gozarnos de nuestra salvación. Vivir una vida que a Dios te glorifique. Ese es el premio. Y los otros no, estaban revolcándose en el pecado. Mientras que había unas pocas personas, las cuales Dios conoce perfectamente. Porque la carta es clara, va directo, el clavo que destaca directo a la hipocresía del ser humano. Porque aquí vamos a engañar al hombre, quizás a algunos, pero Dios no puede ser burlado. Y la carta es directa.
nombre de que vives, pero estás muerto. Me salto el contexto que ya aclaré bastante. La última parte del versículo 4 y entrando al versículo 5. Había pocas personas que no. Es decir, esas personas entendieron, por la gracia de Dios, que el ser cristiano es de todos los días. Pero no como una obligación orar o leer, sino como un deleite, como un premio. Dios permitió por su gracia, porque me reconciliase con Él. Es un premio, no una obligación. Y se deleita el creyente en eso. Vivir en santidad, no manchar mi vestimenta. Hablando analógicamente. Nosotros no. Se revolcaron en el pecado, teniendo la misma oportunidad enriquecedora de vivir todos los días para Dios. Ellos negligentemente prefirieron no hacerlo y había un juicio para ellos. Pero irónicamente, el premio era deleitarse en su Dios todos los días y vivir para su Dios todos los días. El que venciere andará vestido de vestiduras blancas. Y es aquí donde termino en la parte A del versículo 5, con una breve aplicación. Cuando el cristiano no entiende dentro de nuestra vida, dentro de nuestro caminar, lo más glorioso es vivir todos los días en comunión con Dios y prefiere el pecado, cualquiera que sea, antes que una constante comunión con Dios. Cuando eso sucede es porque todavía no he entendido lo que significó que Jesucristo fuera a una cruz y muriera para el perdón de nuestros pecados. Pues gracias a ese perfecto sacrificio, donde nos justifica, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos. Gracias a ese sacrificio, el hombre caído, creado por Dios, ahora es reconciliado y goza de una comunión absoluta con Dios por medio de Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Vamos a enviarnos